15. Hay tantas cosas en esto que no me gustan, dijo Jaira, que no sé ni por dónde. Se detuvo cuando Abdel se puso un dedo ante los labios y ladeó la cabeza. Jaira sabía que debían permanecer en silencio. Después de todo, se suponía que se escondían. Hacía 2 días que habían dejado atrás las colinas y el campamento de los bandidos, y no había logrado disuadir a Abdel. San había sido más contundente al rechazar su insensato plan después de expresar sus quejas. Se había negado a tirar de las improvisadas angarillas en las que habían transportado el cuerpo del bandido muerto hasta esa pequeña ramificación del impenetrable bosque de la capa. El hediondo cadáver del bandido colgaba de un árbol al que Abdel lo había subido, y él, Jaira y Sam esperaban apostados tras el tronco, también podrido, de un árbol caído. Abdel empezó a decir nuevamente Jaira, pero esta vez en susurros, porque no lente. Cayó cuando Abdel inclinó la cabeza hacia un lado, abrió mucho los ojos y escrutó la penumbra del bosque. Entonces, ella también oyó los pasos, fuera quien fuera no trataba de pasar inadvertido. Sam se mordió el labio y, cuando sus ojos se encontraron, meneó la cabeza lentamente. Jaira cerró los ojos y suspiró, esperando que el elfo, por fin, comprendiera. Signo de exclamación abierta o, sí, sí, dijo Korak, saliendo de la maleza y observando al bandido muerto con mirada hambrienta. Sí, este será perfecto. Jaira vio cómo Abdel soltaba una lenta bocanada de aire. Ella trataba de no respirar por la nariz. El ghoul estaba a favor del viento, pero incluso así le llegaban los efluvios de hedor a carne podrida. Se puso una mano en la boca para contener las náuseas. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo has llegado ahí arriba?, preguntó el ghoul al cuerpo mudo. Yo lo ayudé, respondió Abdel. Korak dio un torpe salto atrás y cayó sobre un matorral espinoso. Vamos, sal de ahí, Korak. He cambiado de opinión. Signo de interrogación abierta. ¿Qué?, preguntó el ghoul, asomando solo la parte superior de su cabeza gris y muerta por detrás del matorral. Sal de ahí, le dijo Abdel, de pie, con el sable en la mano detrás del árbol caído. Sam masculló algún juramento élfico, pero se mantuvo al margen. Jaira también se quedó agachada, ya fuera para no enfrentarse a la pestilencia del necrófago con toda su intensidad, o por pocas ganas de ver su aspecto. Signo de interrogación abierta. ¿No vas a matarme?, le preguntó el ghoul, esperanzado. ¿Puedo ir contigo? Necesitamos un guía, dijo Abdel, un guía en el bosque de la capa. Lo sabía, replicó Korak. Seguidme. La araña era marrón, con manchas irregulares de color negro y blanco alrededor de su cuerpo esférico, y tenía 8 patas blindadas. Resultaba, aproximadamente, igual de grande que el pulgar de Jaira y, aunque no era la mayor araña de Faerun, a ella le pareció que sí. Cuando el animal le cayó sobre el hombro, soltó un embarazoso chillido de niña traviesa y dio un salto, pero eso solo sirvió para asustar a la araña, que corrió hacia el refugio oscuro que tenía más a mano, y que era el modesto pero redondeado escote de Jaira. Signo de exclamación abierta o, por el amor de Miliki, gritó la mujer, con voz aguda y asustada, palmeándose el sostén de cuero. Maldita sea, maldita sea. Abdel se dio media vuelta y casi se le clavó en el ojo una delgada rama. La maleza y los árboles eran muy espesos. No podía distinguir la cara de Jaira, pero veía que intentaba aplastar algo. La mujer dio un paso atrás y chilló de nuevo. Abdel se abrió paso a través de la vegetación. Signo de interrogación abierta. ¿Qué te ocurre?, preguntó. En un primer momento, Jaira no respondió, sino que siguió desembarazándose de su armadura de cuero. Signo de interrogación abierta. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó de nuevo Abdel, totalmente pasmado. Araña, dijo por fin Jaira, y siguió dando saltitos sobre el mismo sitio mientras se quitaba el sostén. La camiseta estaba suelta y la mujer empezó a agitarla, haciendo una buena imitación de bailarina calisita. Pese a su inquietud, Abdel sonrió, sin saber aún qué pasaba. Signo de interrogación abierta. ¿Estáis bien ahí atrás?, gritó Sam desde algún punto de la espesa vegetación. Creo que Jaira se ha topado con una, empezó a explicar Abdel, pero lo interrumpió un grito de dolor de Jaira. Signo de exclamación abierta. Por todos los dioses, gritó, me ha picado, me está picando. Se le escapó una lágrima, y Abdel dejó de sonreír. Jaira trataba de quitarse la blusa, y él la ayudó. La tela se rasgó con un sonido reverberante y, antes de que ninguno de los dos se diera cuenta de lo que hacía, Abdel intentó aplastar la araña entre los pechos descubiertos de Jaira. La araña saltó medio muerta a la mano derecha de Abdel, y el mercenario la despachurró con la mano izquierda. Solo quedaron unas patas agitándose en una mancha marrón. Cayó directamente, empezó a decir Jaira. Abdel levantó la mirada hacia ella, que estaba desnuda de cintura para arriba, y abrió la boca. Nunca había visto nada tan. Jaira cruzó las manos sobre el pecho y se volvió. A través de su cabello, que le llegaba a los hombros, Abdel vio su nuca sonrojada. Lo siento, se disculpó. ¿Es que, qué pasa ahí atrás?, preguntó Sam.
Abdel oyó cómo el elfo se aproximaba. Ni siquiera Sam se sentía tranquilo en esa impenetrable masa de árboles y arbustos. No ocurre nada, gritó Jaeira, y los pasos se detuvieron. Abdel se dio cuenta de que aún sostenía la blusa rasgada de Jaeira y se la tendió tímidamente. La mujer se quedó quieta y volvió ligeramente la cabeza hacia él, pero Abdel no le pudo ver los ojos. Por favor, no os retraséis, dijo Sam irritado, y pese a que Abdel no podía ver al elfo, oyó cómo se volvía y empezaba a alejarse en la dirección en la que los llevaba el ghoul. Jaeira esperó unos segundos, prestando atención también a los pasos de Sam, que se alejaban. Después se dio la vuelta y cogió la blusa. Sus manos se apartaron del cuerpo y sus ojos se encontraron con los de Abdel. Permanecieron con los dedos entrelazados en la suave seda de la blusa durante lo que parecía una eternidad. Jaeira fue la primera en soltarse, con renuencia, y Abdel, con mayor renuencia si cabe, se dio media vuelta y se alejó para que se vistiera sola. Sam gritó: «Cuidado con las arañas». Sí, dijo Korak, en voz baja y demasiado cerca de Abdel, «claro, las arañas». Abdel se volvió, y allí estaba el ghoul. Su hedor ya no le parecía tan insoportable. Nunca hubiera imaginado que podría acostumbrarse, pero quizá lo estaba haciendo. El ghoul se volvió en dirección de Jaeira, y la repugnante lengua de la criatura lamió el pus de un furúnculo en su mejilla hundida. Abdel dio 2 pasos atrás y agarró al ghoul por la camisa harapienta. «Estás aquí para guiarnos, carroñero», dijo Abdel, con voz pesada y amenazadora, «así que ve delante, o las arañas serán el menor de tus problemas». Korak gruñó y desapareció en la espesa vegetación. Abdel notó un cosquilleo en la nuca y se sacudió un bicho de algún tipo. Miró hacia arriba, hacia el compacto dosel que formaban las copas de los árboles, y vio cómo centelleaban las telarañas. Thorn suspiró. Entonces se giró para mirar hacia Jaeira, que ya seguía al resto del grupo mientras acababa de asegurarse el sostén. El mercenario no abrió la boca, pero sintió un repentino deseo de arrancar las entrañas muertas del ghoul. ¿Qué habría presenciado la horrible criatura? Esos ojos sin vida no merecían ver lo que había visto él, pensó Abdel. En realidad, ningún otro hombre lo merecía. Este pensamiento lo sorprendió. Solo hacía 2 días que había matado al marido de Jaeira, pero ya empezaba a sentir que él y ella, alejó esos culpables pensamientos de su mente y descargó sus frustraciones sobre una maraña de zarzas que le cerraban el camino. Caminaron durante otra hora o más a través de la maleza casi impenetrable y finalmente Sam salió de la cortina de matorrales para andar, lo mejor que pudo, al lado de Abdel. Jaeira estaba a pocos pasos detrás de ellos. Abdel retiró las delgadas telarañas que le hacían cosquillas en la cara y se le enredaban en la barba de varios días. El mercenario estaba muy acostumbrado a vivir al aire libre, pero de pronto se vio fantaseando sobre una posada, una chimenea, una gran jarra de cerveza en Jaeira. Admitir que un plan ha fracasado siempre es mejor que continuar un rumbo que solo puede llevarnos al desastre, dijo Sam, interrumpiendo las ensoñaciones de Abdel. Por el amor de Thorn, Sam, replicó Abdel irritado. Mataría a esa asquerosa babosa con mis propias manos si eso te hiciera callar, pero de ese modo no saldríamos de este condenado bosque más rápidamente. Ese Korak es una cosa muerta, Abdel, dijo Sam. ¿Cómo puedes confiar en él? No lo hago, respondió el mercenario. Nunca confié en él cuando estaba vivo, pero supongo que no tengo muchas opciones. Maldita sea. Abdel se detuvo. La araña era casi tan grande como una de las pequeñas manos de Jaeira y estaba en el centro de una elaborada telaraña, a menos de 1 pulgada de su nariz. La araña permaneció inmóvil, mientras Abdel retrocedió un paso y desenvainaba el sable. La hoja rascó una rama de árbol detrás de él. Signo de exclamación abierta, espera, gritó Sam. Pero Abdel no dudó y partió a la araña en 2 con un solo golpe bien dado. La cubierta dura que envolvía el cuerpo de la araña se abrió y cientos, acaso miles, de arañitas salieron y se desparramaron por la maleza y por la telaraña. Signo de exclamación abierta o, por Thorn, dijo Abdel en voz baja. Jaeira se estremeció visiblemente. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí ahora mismo, dijo. Ya estamos cerca, farfulló Korak, cuya cabeza asomaba por detrás de un gran árbol caído. Jaeira se volvió hacia el ghoul. No me comerás, carroñero, no vivirás para probar, se interrumpió para quitarse de encima una de las arañitas. Lanzó un grito agudo y prolongado de frustración, enfado y asco. Se llevó las manos al pelo y lo agitó violentamente, enredándose los dedos en él. Al menos una araña salió de sus cabellos. Abdel contuvo la respiración cuando Jaeira levantó la mirada hacia él y pudo contemplar su fuerte rostro enmarcado por el pelo desgreñado. A Abdel le excitó su aspecto y se dio media vuelta rápidamente cuando Jaeira lo notó. Una araña se le posó en la mejilla izquierda, y el mercenario la aplastó con tanta fuerza que sus entrañas le salpicaron toda la cara. Mieliki ha abandonado este bosque, dijo Jaeira, más para sus adentros que para ser oída. Las arañas son solo eso, arañas, protestó Abdel no muy convencido. Sí, también forman parte del orden de la naturaleza, replicó Jaeira,
pero yo preferiría no tener nada que ver con ellas. Abdel sonrió, y Jaeira también esbozó una fugaz sonrisa. Si nos estás llevando a algún tipo de emboscada, dijo San a Korak, totalmente ajeno a la escena que se estaba desarrollando entre sus dos compañeros vivos, no me importará morir con tal de que sufras una segunda muerte. Vuestras continuas amenazas no nos llevarán a la mina más rápidamente, dijo Korak, mirando con desdén de arriba abajo al elfo con sus ojos amarillentos. Ya basta, dijo San, y desenvainó la espada. Y ya he tenido su. Abdel dio un fuerte empujón a San hacia atrás, casi lanzando al elfo al suelo sobre su trasero. Sigamos, dijo el mercenario a San. Después se volvió hacia el Ghoul y añadió: llévanos allí. Ahora. Korak asintió y se volvió para continuar su camino. San, respirando pesadamente, vio como Abdel y Jaeira evitaban la telaraña y seguían al Ghoul. El elfo se quedó ahí un ratito, sacudiéndose de vez en cuando una araña, y después los siguió. Ya basta, dijo Abdel con severidad. Volvemos atrás. Korak se detuvo y se giró para mirar al mercenario. ¿Signo de interrogación abierta atrás? Inquirió. Ya basta, respondió simplemente Abdel. ¿Nos estás llevando a algún tipo de... San tartamudeaba, buscando la palabra adecuada de infierno de las arañas? No nos quedemos aquí, dijo Jaeira, con voz débil y trémula. Empezaba a moverse nerviosamente y Abdel se acordó del mago Centarimsfar mientras la miraba. Esa era una de las razones por las que quería sacarla a ella, y al resto del grupo, del bosque de la capa. Desde el momento en que la araña había caído sobre la armadura de Jaeira y la había picado entre los pechos, el número de arácnidos que encontraban había aumentado vertiginosamente. Ya casi no se veía en ese tupido bosque y era evidente que el sol se estaba poniendo. Las sombras resultaban más profundas y podían ocultar arácnidos cada vez más grandes. Jaeira notaba una picazón en el pecho y se alborotó de nuevo el pelo. No paraba de rascarse la nuca. No nos quedemos aquí, repitió, ya no queda mucho, objetó el Ghoul. Yo os llevo. Nos estás arrastrando por un mar de arañas, replicó San. ¿A dónde nos llevas? ¿O hacia qué? A la mina, les apremió Korak. Os estoy llevando a la mina. Seguidme. El Ghoul agitó frenéticamente las manos para incitarlos a que avanzaran. Pero Abdel ya estaba harto y no se movió. Escupió, como había hecho unas 100 veces en la última hora, para quitarse de los labios un fino hilo de telaraña. Ya basta, Korak dijo. Sácanos de aquí o te mataré, y después nos arriesgaremos a seguir solos. Como usted desee, señor mío, dijo el necrófago, e hizo una ostentosa reverencia. Korak se volvió y siguió en la misma dirección que antes. San dejó ir un fuerte suspiro. Por favor, Abdel, deja que lo mate, dijo. Vámonos ya, intervino Jaeira, disponiéndose a seguir al Ghoul. San iba a suspirar de nuevo, pero se quedó quieto y dejó escapar silenciosamente el aire. Hay algo por ahí, susurró con voz apenas audible. Abdel ya había empezado a seguir a Korak y a Jaeira, que avanzaban arrastrando ruidosamente los pies por el bosque infestado de arañas. El fornido mercenario se volvió en silencio y posó la mano derecha sobre la empuñadura del sable. ¿Signo de interrogación abierta dónde? Le susurró a San. Detrás de nosotros, respondió el elfo, también en susurros, a ambos lados. ¿Signo de interrogación abierta cuántos son? Los suficientes, dijo el elfo, y se puso a andar rápidamente en pos de Jaeira. Vámonos de aquí. Abdel dudaba. Quería quedarse y luchar. Abdel lo llamó San, con voz alta y clara. El elfo debió de haber notado que fuera lo que los seguía, sabía exactamente dónde estaban. Abdel lo siguió, a menudo avanzando de espaldas. ¿Signo de interrogación abierta, los ves? Le preguntó San, en voz baja. ¿Signo de interrogación abierta, qué pasa? Inquirió Jaeira. ¿Alguien intenta cazarnos? Terminó San por ella. Sí, así es. No te pares. Deberíamos dividirnos, susurró Abdel al elfo, y tratar de rodearlos. Huelen muy mal, dijo San, y Abdel se dio cuenta de que el elfo estaba muy asustado. No sé qué son, Abdel, pero no son ni humanos ni elfos. No quiero que nos separemos. ¿Signo de interrogación abierta, nos conducen a algún sitio? Preguntó Jaeira. Sí, respondió San. Nos siguen a donde quiera que ese carroñero nos está llevando. Es posible que muy pronto admita mi error, dijo Abdel, forzando una sonrisa irónica. Quizás sea difícil, replicó el elfo justo en medio de allí. Abdel se detuvo y miró en la dirección que apuntaba el dedo del elfo. Solo pudo entrever un costado marronoso, de pelos bastos. Es como una araña, dijo Jaeira, expresando con palabras lo que pensaba Abdel. Las arañas mueren, dijo Abdel, intentando tranquilizarla, como todas las cosas. No os paréis, dijo San. El elfo empezaba a sudar profusamente y desenvainó la espada. Tenemos que seguir adelante. Si se envalentonan, se acercarán lo suficiente para... ¡Puf! Abdel escupió una araña de su boca y se pasó ambas manos por la cara para quitarse de encima la telaraña.
Fuiste directo a ella, dijo Jaeira, como si Abdel no lo supiera. Se oyeron fuertes crujidos en la maleza, detrás de ellos. Jaeira agarró a Abdel por el brazo. Signo de exclamación abierta, vámonos. Chilló. Abdel no se resistió. Se limpió los últimos restos de la pegajosa tela y siguió a Jaeira, que corría como una desesperada hacia San y Korak. Los crujidos cesaron. La criatura, fuera lo que fuera, no atacaría. Abdel se limpió la cara justo a tiempo de ver la espalda de San inmóvil y de detenerse antes de chocar contra él. Signo de interrogación abierta. ¿Qué sucede?, preguntó, y después miró hacia arriba. Oye como Jaeira ahogaba un grito y casi gritó él mismo. Los árboles se abrían y daban paso a un claro lleno de telarañas de todos los tamaños, formas y niveles de complejidad, desde simples hilos que colgaban entre dos ramas hasta enormes estructuras que a Abdel le recordaban los cuentos que había oído sobre las ciudades de Siempre Unidos. Había cosas que parecían nidos abarrotados de pequeñas arañas, y en una enorme tela, formada por hilos más gruesos que la soga más sólida que Abdel hubiera visto en toda su vida, había una araña del tamaño de una vaca. Su cuerpo pulposo era negro con puntos rojos. Sus mandíbulas, que abría y cerraba sin parar, goteaban veneno de color verde. Jaeira se quedó paralizada y con la boca abierta. Los ojos se le querían salir de las órbitas. Estaba más allá del pánico y ya no podían ni gritar. Sam balbuceó algo en élfico, seguramente una plegaria, y por su sucia mejilla derecha le corrió una sola lágrima. Korak movió nerviosamente los pies, tratando de decidir hacia dónde huir. Signo de exclamación abierta. Ups, dijo. En el centro del claro se veía algo que a Abdel le pareció un edificio. 16. La araña gigante levantó la vista y emitió un sonido agudo, al que Jaeira respondió con un chillido aún más escalofriante. Abdel sintió cómo se le ponía la carne de gallina en los brazos y la espalda, notó cómo se le tensaba la zona de la ingle, y tuvo ganas de gritar también. Miró a Jaeira y casi lo hizo. La mujer estaba perdiendo los nervios. Los Ettercaps humanoides recubiertos de un vasto pelaje eligieron ese momento para atacar, o quizás el grito de la araña gigante había sido una orden. Cuando salieron del bosque infestado de arácnidos, Abdel desenvainó el sable y se dispuso a parar la carga con su habitual e inexorable determinación. Esa actitud desconcertó a los Ettercaps, y el primero que se le acercó tuvo que atacar solo. Esos seres eran más bajos que Abdel, pero más altos que Jaeira y San. No se movían más rápidamente que un hombre, pero sus brazos y piernas, delgados como los de una araña, se agitaban frenéticamente, lo que hacía que parecieran rápidos. El que atacaba a Abdel abrió una boca llena de colmillos, y el mercenario sintió náuseas al oler el veneno que rezumaban. Abdel arremetió contra la criatura con la espada, pero levantó demasiado la hoja y solo cortó la punta de una de sus largas y puntiagudas orejas. El Ettercap chilló, pero no retrocedió. Abdel oyó como San se preparaba para atacar a otro que había salido de la maleza. Una mano de largos dedos le clavó las garras en el brazo izquierdo, lo que le produjo una herida. El mercenario soltó una retahíla de maldiciones. Fue entonces cuando Abdel perdió de vista el mundo que lo rodeaba, e incluso se olvidó de Jaeira, a quien había dejado en un estado de parálisis provocado por el horror. Solo la lucha importaba. Cortó la mano del Ettercap, que lanzó un largo chillido sibilante y dio 2 rápidos pasos atrás, pero fue reemplazado por 2 más de su especie. Abdel hundió la espada en el ojo de uno, mientras el otro le clavaba sus asquerosas garras, semejantes a agujas, en la pierna derecha. Abdel gruñó, levantó la pierna izquierda y le propinó una patada en medio de un pecho que le colgaba. El corto pelaje se arrugó por el golpe. La criatura soltó un aliento pestilente y cayó de rodillas. Abdel esgrimió el sable a su alrededor y hacia arriba, y después lo dejó caer con toda su fuerza contra el hombro derecho del monstruo arrodillado. No hizo ningún ruido, pero Abdel debió de tocar una arteria porque la sangre salió rápidamente al ritmo de los veloces latidos del corazón de la criatura, que se iban haciendo más lentos. Se llevó una de sus manos de araña a la herida y sus ojos grises, sin vida, rodaron a la vez que su cráneo redondo de bulldog. Abdel sintió otro dolor lacerante en el hombro izquierdo y saltó un paso atrás, justo a tiempo. El único Ettercap que aún estaba ileso lo arañó de nuevo, pero Abdel había evitado una mordedura venenosa. Empuñando el sable con ambas manos le lanzó un rápido mandoble, y la punta de la hoja manchada de sangre se hundió en la carne, quebró el hueso y salió por la parte posterior de la cabeza del Ettercap produciendo un claro sonido de reventón. Abdel tuvo que empujarlo con un pie para liberar la espada, y, antes de que golpeara contra el suelo, el mercenario se volvió con rapidez al oír un grito a su espalda. Signo de exclamación abierta. Khalid, gritó Jaeira, y la cara de Abdel se contrajo en un rictus de dolor, tanto por el nombre que la mujer había gritado para que la salvara como por la desesperada situación en la que se encontraba. Jaeira estaba completamente envuelta en lo que parecía una red hecha de hilos de tela araña de seda, gruesos y fuertes.
Dos de los pesados humanoides arañas la arrastraban sin miramientos por matorrales espinosos, atravesando un nido tras otro plagado de diminutas arañas. Jaeira hacía esfuerzos por respirar y chillaba continuamente. Abdel avanzó un paso, haciendo caso omiso de San, que luchaba por su vida, y tropezó. Visto y no visto, el tobillo le quedó aprisionado en una gruesa cuerda adhesiva. Un Ettercap se abalanzó sobre él, pero Abdel se dio la vuelta, se sentó y golpeó la cuerda con el sable. Tratando de no cortarse su propio pie, Abdel apuntó lejos, y, en vez de cortar la cuerda, el sable se hundió en la dilatada barriga del Ettercap. La cuerda de seda salía del abdomen del Ettercap y, cuando murió, dando alaridos, la tela se tiñó con sangre y se deshizo. Sangre caliente y seda líquida de araña salpicaron en las piernas de Abdel, y este se desprendió de la pegajosa sustancia mediante puntapiés, pero hilos más gruesos y pegajosos le cayeron de nuevo encima. El brazo del sable estaba inmovilizado, por lo que se arriesgó a utilizar la pesada arma con la otra mano. Lo asió con la mano que tenía libre, giró de nuevo para sentarse y levantó el sable para protegerse la cara. La araña gigante que habían visto en el centro de su enorme tela estaba descendiendo por un árbol con la corteza arrancada y se acercaba rápidamente a Abdel, mientras el veneno le rezumaba entre sus mandíbulas laterales. «Que Thor me proteja», dijo Abdel, y balanceó el sable, primero hacia la izquierda y después a la derecha. La araña se detuvo, y Abdel rodó sobre sí mismo hacia un lado para tratar de escaparse de la tela. El vello del brazo le fue arrancado de cuajo y una cuerda se le quedó pegada a la nuca. Era una mosca, comida para ese predador de 8 patas y, como una mosca, sus desesperados esfuerzos por desasirse solo servían para quedar aún más atrapado en la pegajosa red. «No te muevas», le dijo la araña, y Abdel se estremeció al oír esa voz. Era un sonido semejante al roce del vidrio sobre acero. A Abdel se le pusieron los pelos de punta, tanto por cómo sonaba como por el horror de que esa criatura pudiera hablar. «No te muevas, humano, y deja que Krill ya te vacíe. Deja que Krill ya te vacíe y te deje seco». Abdel gritó y atacó hacia arriba. Hizo una finta, y la araña se dejó engañar, moviéndose rápidamente hacia un lado. Abdel le lanzó una estocada y la hoja se introdujo en la boca de la araña más de un palmo, hasta encontrar resistencia. De la boca del animal herido de muerte, brotó un torrente de sangre y veneno, y sus convulsiones eran tan fuertes que a Abdel casi se le cayó la espada de la mano. Las patas de la araña se curvaron bajo el cuerpo con un sonido como si se plegaran, tan fuerte que enmascaró el grito de Jaeira, por lo que Abdel no estuvo seguro de haberla oído gritar papá. La araña le cayó justo encima, y Abdel, con la boca y los ojos bien cerrados para que no le entrara nada de su asqueroso veneno, tiró con todas sus fuerzas. Pesaba al menos 1 tonelada y logró moverla lejos del árbol en un lento semicírculo. Se estrelló contra la maleza y su caparazón se quebró. Una oleada sisante de baba, veneno y ácidos estomacales salió disparada contra otras telarañas y contra la vegetación. «Signo de exclamación abierta Jaeira», gritó Abdel, pero no hubo respuesta. Desde el suelo no podía ver, por lo que intentó ponerse de pie, pero fue incapaz. Aún estaba atrapado en las cuerdas de una gruesa telaraña, y apenas podía moverse. Todavía sostenía en la mano izquierda el sable cubierto de la sangre de las arañas y, después de debatirse un poco, y cortarse otro poco, consiguió sentarse. Oyó cómo San luchaba. La respiración del elfo era pesada, pero regular, y la enmarañada maleza no conseguía enmascarar las pisadas. Cuando Abdel finalmente lo vio, se quedó inmediatamente impresionado por su maestría con la espada. Llevaban ya algún tiempo viajando juntos, pero hasta entonces no lo había visto en acción cuando San luchaba. Abdel también lo hacía, y cuando Abdel luchaba no tenía tiempo de pararse a observarlo. La espada del elfo era un brillante destello delante de él, y Abdel pensó que la hoja parecía más bien un escudo mágico que una espada. Pero no era cosa de magia, simplemente el elfo era bueno. Había 2 Ettercaps en el suelo, delante del elfo, y San estaba ocupado quebrando la resistencia del último. La criatura sangraba por las docenas de cortes que había recibido y sus ojos grises expresaban desesperación, aunque no vacilaba. Seguía atacando al elfo, y Abdel no se atrevió a animar a Sam por miedo a distraerlo, por lo que se limitó a mirar y a esperar lo mejor. No tuvo que esperar mucho más, porque el elfo lo hirió una vez más, después otra y, ahogándose en su propia sangre, la criatura finalmente cayó. «San», gritó Abdel. El elfo lo miró fijamente, sin bajar la guardia. Abdel vio una araña del tamaño de una moneda que subía por el pecho del elfo, justo cuando notó otra sobre su propia pierna. «San, sácame de aquí. Tenemos que ayudar a...». La enorme araña se abalanzó sobre la espalda de San. Parecía haber salido de la nada, y Abdel gruñó por la sorpresa, al igual que el elfo, que fue empujado hacia adelante y cayó de rodillas. San miró a Abdel a los ojos y pareció confundido. Abdel tiró de la tela que le sujetaba el tobillo, y su piel empezó a desprenderse. El mercenario siguió tirando, al tiempo que gritaba y se dejaba la piel.
La araña sobre la espalda de San abrió sus mandíbulas laterales alrededor del cuello del elfo, y San, aún mirando a Abdel, se dio cuenta de lo que iba a pasar. Signo de exclamación abierta San. Gritó Abdel, sin dejar de tirar de la tela, no. La araña cerró las mandíbulas, y la cabeza del elfo se desprendió de su cuerpo con un fuerte crujido. Signo de exclamación abierta no. Volvió a gritar Abdel, y liberó el brazo derecho, que goteaba sangre y arrastraba hilos de seda de araña. Gritó de nuevo y se quedó quieto. La araña saltó sobre él, y Abdel la partió por la mitad cuando aún se encontraba en el aire. La sangre de la araña estaba tan caliente que le quemó ahí donde le salpicó. El animal se retorció y rodó violentamente en la maleza, y Abdel se alejó de él. Jaeira dijo, ya vengo. Está ahí, repuso Korak. Abdel levantó la mirada, sobresaltado. Se había olvidado del ghoul. La arrastraron ahí, dijo Korak, y Abdel se dispuso a lanzarse contra él. El ghoul huyó, y Abdel, jadeando y empapado en sangre y veneno, con quemaduras, sangrando y temblando, lo dejó ir. Se volvió en la dirección que había señalado el necrófago, hacia el centro de ese infernal calvero. Era un edificio. Parecía una cabaña abovedada, pero enorme, tan grande como cualquier edificio que Abdel hubiera visto en la Costa de la Espada. Se trataba de una mole brillante, de color blanco y gris pálido, en parte lisa pero en su conjunto irregular. Estaba hecha de seda de araña, pero había algo más que Abdel no pudo distinguir hasta que se aproximó. El edificio había sido construido con cuerpos, la mayoría humanos, sin sangre ni entrañas, disecados y envueltos en seda de araña para que actuaran como contrafuertes de esa obra inhumana. Abdel no tenía tiempo para sentirse asqueado por la construcción, ni tampoco impresionado. A Jaeira se la habían llevado ahí adentro, San estaba muerto y el ghoul había huido. Jaeira lo necesitaba, y Abdel sabía que no podía seguir adelante sin ella. En cualquier otra circunstancia, se habría parado para pensar en esa revelación, o incluso para resistirse a ese sentimiento. Estaba enamorado de Jaeira. Ella estaba allí dentro y solo Kirik sabía qué le estarían haciendo. Si no podía salvarla, moriría en el intento. Abdel sabía que no quería vivir sin ella. Arañas y lo que solo podían ser Ettercaps bebés se dispersaron cuando Abdel irrumpió en la sala. Los dos hombres arañas adultos que habían arrastrado a Jaeira a la bóveda se volvieron hacia él y lo atacaron sin detenerse a pensar. Abdel arremetió contra ellos como un animal salvaje y, en realidad, rió cuando abatió al segundo. Los dos engendros yacían muertos a sus pies, y las convulsiones mortales iban remitiendo cuando el mercenario levantó la mirada. Lo que vio hizo que retrocediera 2 pasos. Las rodillas le empezaron a temblar y le fallaron. Arrodillado sobre el suelo desigual de esa cámara del horror, se sintió dominado por las náuseas, antes de darse cuenta de que incluso el suelo estaba hecho de cuerpos humanos disecados. Vomitó en la cara de una mujer momificada con la boca muy abierta en un grito, el pelo se le puso de punta, y se escabulló repitiendo por lo bajo Torm, Torm, Torm. Jaeira gimió, y Abdel se puso de pie tan rápidamente que casi se cae de nuevo de espaldas. Jaeira estaba viva, entonces la vio, envuelta en la pegajosa telaraña en la que la habían arrastrado. Estaba de espaldas a él. Respiraba, y su espalda y su costado subían y bajaban. Justo encima de la figura enrollada de Jaeira y boca abajo estaba lo que Abdel solo podría haber descrito como la reina. De las paredes de cuerpos pendían como cortinas telarañas de flácidos hilos. En el centro del espacio vacío colgaba una cosa que en otro tiempo debió de haber sido una mujer, quizás una mujer humana. Era descomunal, de una gordura no natural, inflada y de color púrpura. Pliegues y pliegues de carne pálida colgaban de esa masa. Estaba tan oscuro que Abdel no podía ver claramente qué entraba y salía de esos pliegues de carne. Arañas, desde luego, y formas humanoides, pequeñas y peludas. Abdel se dio cuenta de que las arañas y sus primos humanos estaban usando a esa mujer para alimentarse, como si fuera una nodriza, como una incubadora, y Abdel vomitó otra vez. Signo de interrogación abierta. ¿Soy pues tan horrible?, preguntó la mujer, con una voz semejante a un cerdo hocicando en el lodo. Sí, supongo que lo soy. Signo de exclamación abierta. No, o no, gritó Jaeira. Algunas partes de la carne inflada y pálida de la mujer habían sido arrancadas y después devoradas por los miles de bebés no humanos a su cargo. Su rostro machucado, púrpura y empapado de veneno era una burla de un rostro humano. Un rollo de grasa le caía sobre la frente y le tapaba un ojo. La mantenían viva, viva pero inmóvil, paralizándola con su veneno para usarla como terreno de cría. Abdel ya lo había echado todo fuera y creyó que iba a devolver sus propias entrañas. No podía imaginarse un infierno peor y se preguntó si habían seguido al ghoul fuera de Toril y habían entrado en alguna dimensión de pesadilla. ¿Cómo lo había llamado San? El infierno de las arañas. Jaeira, dijo Abdel, tratando de alejar sus pensamientos de tanto horror. Abdel, resolvió ella. Abdel, ayúdame. El mercenario se acercó a ella,
mirando por el rabillo del ojo a la mujer hinchada, que lo seguía con uno de sus ojos porcinos. «Aquí estoy», le dijo, y esas dos palabras parecieron tranquilizarla. Estaba muy bien envuelta en las pegajosas telarañas, y Abdel no tenía ni idea de cómo liberarla. «Fuego», le dijo la mujer inflada. «Prende fuego a las telarañas y podrás liberarla». «¿Signo de interrogación abierta qué eres?», le preguntó Abdel, sin mirarla a la cara. «Una víctima», respondió ella. «Me llamo Centeol». «Signo de interrogación abierta, ¿cuál fue tu crimen? ¿Qué has hecho para merecer esto?», le preguntó Abdel. «Me enamoré», respondió la mujer con tristeza. «Solo eso». Abdel sollozó. Era la primera vez que le ocurría en toda su vida. «Signo de interrogación abierta, ¿tendré que suplicártelo?», preguntó Centeol. «Signo de interrogación abierta, ¿el qué?». «Que me mates». Abdel se puso de pie y parpadeó para limpiarse las lágrimas. Jaira se desmayó. Su respiración regular resonaba en la gran sala. Abdel levantó el sable con ambas manos, tanto como pudo, y atravesó a la desgraciada mujer con un solo golpe poderoso. Centeol gruñó y murió, al tiempo que su abdomen se abría. Un torrente de sangre, veneno usado, arañas de miles de especies distintas y etercaps nonatos se derramaron sobre Abdel. El flujo era tan abundante que lo tiró al suelo. Se cuidó de cerrar bien los ojos y la boca, pero un poco le entró por la nariz. Atravesando una pila de sangre viscosa, Abdel se acercó a Jaira, aunque más bien patinaba que andaba. La mujer era un peso muerto, pero, pese a que se sentía exhausto, estaba lo suficientemente demente como para poder llevarla en brazos. Las telarañas se pegaron a él y, en realidad, lo ayudaron a sostenerla. Abdel salió de ese antro del mal y, al llegar a los árboles, echó a correr. Las ramas y las espinas se les clavaban y los arañaban, pero no le importaba. Siguió corriendo hasta que llegó a un riachuelo de aguas rápidas. Había dejado muy atrás el bosque de las arañas. Estaba todo oscuro y hacía frío. Dejó a Jaira en el suelo y se liberó dolorosamente de las telarañas que tenía pegadas. Arrancó un trozo de tela de sus gruesos pantalones y lo enrolló alrededor de una rama para hacer una antorcha. Le costó un poco encontrar pedernal solo por el tacto, pero finalmente logró encender la antorcha. No supo cuánto tiempo se pasó quemando cuidadosamente las telarañas para soltar a una Jaira aún inconsciente. Mientras trabajaba, se limpiaba los ojos de sangre y veneno seco. Cuando acabó, ya amanecía. Jaira abrió los ojos y lo miró, después volvió a cerrarlos y lloró. Abdel le quitó lentamente la ropa, con cuidado, luego se quitó la suya y, con la mujer en brazos, se introdujo en el riachuelo. El agua estaba sorprendentemente caliente. Se tumbó al lado de Jaira para que el agua los purificara a ambos. Jaira seguía llorando. Abdel la estrechó entre sus brazos y lloró con ella. Después de un rato salieron del agua, y Abdel trató de no mirarla mientras empezaba a lavar su ropa. La mujer no lo imitó, se quedó ahí de pie, con los ojos clavados en la espalda de Abdel, consciente, como él, de que ya nunca podrían separarse. 17. Un guardia desaparecido no me asusta, imbécil, gruñó Sarevok en dirección al marco de cuadro vacío. Se detuvo, esperando o escuchando una respuesta que Tamoko no pudo oír. Tenía los ojos clavados en la espalda de su amante y trataba, en vano, de centrarse un poco. Ahí estaba de nuevo, en el lecho de Sarevok, observándolo como miraba dentro de ese maldito marco. Le hablaba, le gritaba y, después, lo amenazaba. Estaba nervioso, de eso Tamoko se daba cuenta. Las cosas se le giraban en contra. Sarevok no era el tipo de hombre, en el caso de que fuera un hombre, que pudiera tolerarlo. Si alguna parte de su plan estaba fracasando, él mismo se encargaría de poner las cosas en su sitio. Sarevok no se fiaba de nadie, ni siquiera de Tamoko, y tenía muy poca paciencia con los estúpidos y los lacayos. No obstante, estaba absorto. Había llegado el momento decisivo de algo, ella no sabía de qué, pero lo percibía en el aire. Tamoko se acarició con la mano su brazo liso y fuerte, y se concentró en la sensación que le producía ese simple roce. Hacía mucho que Sarevok no la tocaba así. A medida que lo que fuera que estuviera ocurriendo llegaba al clímax, su interés en ella se iba desvaneciendo. Tamoko lo echaba de menos sus caricias, y cada día tenía más miedo. No temía a Sarevok, aunque había comprobado que era capaz de una crueldad extrema, sino que temía por él. Se daba cuenta de sus extraordinarias dotes de mando y pensaba que estaba malgastando su potencial. Ese hombre rodeado de una aura de fortaleza tanto mental como física servía a un amo, al tiempo que planeaba acrecentar su propio poder. Estaba desperdiciando sus muchos talentos para conseguir, ¿qué? ¿Poder? ¿Oro? Podía tener a Tamoko, una asesina profesional que nunca antes se había entregado a nadie voluntariamente. Ejercía el mando sobre criaturas antinaturales, cuando menos doppelganger. Los hombres temblaban al oír su voz y sentir sobre ellos su abrasadora mirada. Tamoko sabía que ese hombre podía ser el rey del mundo,
pero solo parecía interesado en minas, en hierro y en bandidos. Contrataba bandidos. Ella quería decir algo, convencerlo de que podía tener más, de que podía ser más, pero se contenía. Tenía miedo incluso de pensar esas cosas delante de él. Estaba segura de que él sabía qué estaba pensando y que solamente esperaba el momento oportuno, cuando ella ya no le fuera útil para nada. Entonces me matará, pensó. Me matará lentamente, como a los demás. Es posible que después de tocarme como lo ha hecho, de besarme como lo ha hecho, sea capaz de matarme como a un traidor, con una muerte humillante y sin honor. La respuesta era sí, sí podía, y Tamoko se estremeció. ¿Qué significa que no puedes encontrar el libro?, dijo Sarevok. Su voz sonaba tan pesada como el mismo mundo. Él no tenía que ver el libro. Hay hombres y elfos, informó Jaeira, en voz baja, y muchos enanos. Están encadenados. Esclavos, corroboró Abdel. Jaeira se estremeció y se sacudió una araña inexistente, después tiritó en el aire frío. No se sentía cómoda en el árbol. No paraba de mirarlo como si pudiera cobrar vida y atraparla, y luego llevársela. Abdel la había observado atentamente durante un día y medio, y aunque al principio se sentía incómoda, como Sfar, ya no se removía con tanta frecuencia, no se frotaba tanto el cuello presa del pánico ni se revolvía los cabellos. Abdel no se lo podía reprochar, pasaría mucho tiempo antes de que él mismo pudiera volver a mirar una araña con tranquilidad. Jaeira creía que la pequeña araña que la había picado le había inyectado algún tipo de veneno que alteraba la mente y que aún notaba los efectos. Son demasiados, dijo Jaeira, señalando el grupo de guardias. Eran claramente mercenarios y llevaban caóticas armaduras. En el campamento, no se veían uniformes ni heráldica de ningún tipo, al menos no en la parte que Abdel y Jaeira divisaban desde su punto de observación. Habían dado con el campamento minero casi por accidente. Después de huir de las arañas, habían avanzado por el bosque de la capa casi en completo silencio, tratando por separado de olvidar la terrible experiencia. Primero, habían oído voces, de guardias y esclavos, después, el sonido de los látigos y el golpear de las cadenas. El campamento había sido levantado en un claro casi tan amplio como el de las arañas, pero en el centro se alzaba una pequeña colina. A un lado de la colina había una abertura ancha y cuadrada, había sido apuntalada con sólidas planchas de madera. Unas vías de hierro conducían al interior de la mina y se veían muchas carretillas de mano, algunas cargadas con las rocas grises que Abdel había aprendido a reconocer mineral de hierro. Bueno, ¿qué hacemos?, preguntó Abdel, mirando con vehemencia asesina a los guardias. No podemos irrumpir y atacar, Abdel respondió ella. Esos guardias esperan que alguien pase por aquí, incluso en el centro del bosque de la capa. Tiene que haber un camino en alguna parte para transportar el hierro de aquí hasta el campamento de los bandidos. San, Jaeira se interrumpió después de pronunciar el nombre, pero no lloró. Abdel sintió ganas de estallar en llanto. San dijo que estaban almacenando hierro. Con las minas de Nazkel clausuradas, obtendrán un buen precio por esas rocas en Puerta de Baldur, comentó Abdel. No creo que vayan a vender todavía. Esperarán hasta que estalle la guerra, o quizás hasta que acabe. Abdel la miró con atención. Signo de interrogación abierta. ¿Sigues convencida de que alguien quiere empezar una guerra, que alguien quiere que Amn y Puerta de Baldur se destrocen mutuamente?, preguntó. Ella lo miró con tristeza. Ya no sé lo que creo, Abdel, de verdad que no. Me enviaron. Vine aquí para averiguar. Abdel dejó que pensara que quería que continuara. Ella tenía sus secretos, desde luego, pero Abdel no sabía cómo decirle que no le importaba. No le importaba ni lo que querían ni lo que estaba haciendo evitar una guerra, empezar otra o proteger los intereses de algún potentado amniano. No podemos quedarnos aquí sentados para siempre, dijo Jaeira, mordiéndose el labio inferior. Signo de exclamación abierta. Chicos, los de ahí, gritó una voz en tono brusco. Abdel creyó que los habían descubierto y puso una mano sobre la empuñadura del sable, por si acaso. Descargad esa carretilla en el carro tan pronto como se pare. Quiero que haya salido para Bergosta al mediodía. Quien habló era un hombre rechoncho pero musculoso, con la cabeza afeitada. Al principio Abdel creyó que se trataba de otro semiorco, pero simplemente era feo. Llevaba sencillas ropas de campesino, aunque se movía y hablaba con la confianza que daba el mando. Al oír sus palabras, los guardias se volvieron, pero no hacia el jefe, sino hacia un grupo de enanos, media docena en total, encadenados. Los enanos lanzaron mudas miradas a los guardias y se dirigieron, arrastrando los pies, hacia el hombre gordo. Uno de los enanos dijo algo, sin embargo, Abdel estaba demasiado lejos para oírlo. El hombre rechoncho habló, pero su potente voz quedó ahogada por el fuerte traqueteo de un carro que se acercaba. Era un vehículo sólido y bien construido, tirado por dos robustos caballos de anchos cascos y guiado por un hombre bajo, vestido con cota de malla. El carretero detuvo el carro y rápidamente saltó al suelo.
se aproximó al jefe cojeando, y los enanos empezaron a transportar lentamente las grandes piedras de mineral de hierro de una de las carretillas de acero al carro. El jefe levantó una mano para silenciar al carretero e hizo una seña a un guardia. El hombre avanzó y descargó el látigo sobre uno de los enanos. Jaira volvió la cabeza para no presenciar la tortura. No obstante, el latigazo surtió efecto, porque los enanos empezaron a cargar más rápidamente. Al parecer los guardias se concentran en esta parte del campamento, dijo Abdel. Seguramente, es el único camino, la única manera de entrar, sugirió Jaira. No esperan que nadie se acerque atravesando las arañas, dijo Abdel, y cualquier otra cosa que este maldito bosque tenga reservada a las personas bien intencionadas que se internen en él. Signo de interrogación abierta. Entonces, iremos por detrás, dijo Abdel. Al principio, los esclavos que Abdel liberaba se negaban a huir. Lo miraban con recelo, y ni siquiera abrían la boca. Signo de exclamación abierta. Idos. Susurró Abdel con dureza, y su voz reverberó con un inquietante timbre metálico. Un hombre sucio, débil, sudoroso y que tosía cada vez que respiraba se dirigió a Abdel. Yo sé cuál es mi lugar, amo. Por favor, no me ponga a prueba, dijo. Abdel respiró en profundidad y simplemente se alejó con la espalda pegada a la rugosa pared de roca de la mina. Miró atrás, hacia los 5 hombres que estaban de pie junto a un montón de cadenas rotas. 2 de ellos se miraron entre sí, después a Abdel y uno sonrió. Abdel inclinó la cabeza en respuesta y se escabulló por el pasadizo lateral. Abdel susurró Jaira, y él avanzó dando 3 silenciosas zancadas por el oscuro túnel y se paró a su lado. Estaban tan cerca que sus brazos se tocaban. No quieren huir, ¿verdad? Creen que soy uno de los guardias que pone a prueba su fidelidad. Ya lo entenderán, dijo ella. No podemos llevarlos en brazos afuera. Por aquí, indicó Abdel. No esperó a que ella asintiera, sino que se internó más profundamente en el túnel. La mina estaba iluminada a intervalos regulares por lámparas de aceite que colgaban de ganchos en el techo de piedra. Algunos esclavos eran elfos, y la mayoría, enanos, por lo que veían en la oscuridad. Los humanos solían dedicarse solo a empujar las pesadas carretillas sobre los raíles y no necesitaban mucha luz para trabajar. Abdel lo pasó muy mal tratando de orientarse por los túneles, por lo que al fin dejó que Jaira fuera delante, fiándose de su vista más aguda y de su mayor atención por los detalles. Aquí, murmuró, se agachó y desapareció en un pasadizo lateral tan rápidamente que Abdel apenas pudo ver a dónde iba. La siguió y entró en un corto pasadizo. Jaira cuchicheaba algo a un grupo de enanos sentados en el suelo. Los picos estaban apoyados contra la pared, masticaban con indolencia algún tipo de cecina y uno de ellos tenía una gran cantimplora. «Estás de broma», dijo uno de los enanos en la lengua común con fuerte acento. «Nosotros podemos romper vuestras cadenas», le contestó Jaira, «pero, después, es cosa vuestra». Signo de interrogación abierta. «¿Cuántos habéis liberado?», preguntó un enano con una barba extraordinariamente larga, incluso para ser enano, y que ya empezaba a encanecer. «Casi 2 docenas, hasta ahora», le respondió Abdel, en voz baja, «incluidos los otros 5. Signo de interrogación abierta. «¿Cuántos enanos, chico?», inquirió el enano, mordazmente. «Vosotros 5 hacéis 12», contestó Jaira. El enano sonrió ampliamente, mostrando algunos dientes grises, amarillos y rotos. Su voz era apagada como si a fuerza de golpes la vida la hubiera abandonado. Rascó el grillete de hierro que le rodeaba el tobillo izquierdo y arrastraba una gruesa cadena sujeta al tobillo izquierdo del enano de su lado. Los 5 estaban encadenados unos a otros de esa manera, en serie. «5 enanos bastarán, chico», dijo el enano, haciendo que sus 4 compañeros sonrieran. «Me llamo Yesliki, al parecer, tenemos una revuelta entre manos». El esbirro del trono de hierro murió entre alaridos, y Abdel pensó simplemente que resultaba patético. Miró a Yeslik, que acababa de rematar al último guardia, golpeándolo con un trozo de cadena. «Según parece, eres libre, amigo mío», dijo. El enano esbozó una amplia sonrisa, y su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Tenía en la frente una gran magulladura de color entre púrpura y negro, que tornaba doloroso cualquier movimiento facial. «Gracias a los 2», dijo lentamente, con voz ahogada por su propia garganta. Al principio, Abdel pensó que el enano debía de ser tan lento de entendimiento como de habla. Pero después, cuando los esbirros del trono de hierro estaban muertos o se habían dispersado por el bosque, tuvo que reconocer que Yeslik no era ni mucho menos un estúpido. El enano luchaba con prudencia y experiencia, y con la calma que le daba saber que era más listo que sus adversarios. Por otra parte, el trono de hierro había tocado fondo al reclutar guardias para ese campo. Abdel perdió la cuenta de cuántos mercenarios sin experiencia había matado, al menos 8 y sin apenas cansarse, si bien había recibido un corte muy feo en el antebrazo izquierdo, que le infligió por chiripa uno de esos torpes con una espada corta.
Signo de interrogación abierta. ¿Cómo llegaste aquí, Yeslik? Le preguntó Abdel, y esperaba que el enano no se sintiera insultado si entendía el significado de su pregunta. ¿Cómo se las arreglaron esos imbéciles para esclavizar a un enano como tú? Yeslik soltó una risotada y se dejó caer pesadamente sobre una roca suelta. Si uno de esos imbéciles me hubiera encadenado, dijo, lanzando a un lado la cadena, que resonó contra el suelo y salpicó sangre del guardia, habría tenido que matarme por la vergüenza. Fue el mismo Reitar quien me venció. ¿Reitar? El enano levantó la vista hacia Abdel y lo miró con ojos entrecerrados a causa de la escasa luz. Sube a la superficie conmigo, chico, le dijo, y te contaré mi historia. Esto no suena bien, Yeslik, dijo Turmod, del clan Orotiar, y su voz grave reverberó en el estrecho pozo de la mina. ¿Lo oyes? Turmod golpeó de nuevo la pared con su pesado pico de hierro y hubo un cambio evidente en el sonido, al menos así se lo pareció al grupo de enanos. Yeslik, que estaba a cargo de esa cuadrilla de picadores, debía conseguir 10 metros por día y estaba decidido a mantener ese objetivo. Los ingenieros los habían enviado ahí, les habían indicado la dirección correcta y se habían marchado a otra sección de la mina tan pronto como Yeslik y su cuadrilla de 50 miembros empezaron a cavar. Los ingenieros enanos se habían equivocado algunas veces, pero no los ingenieros Ortiar. Cuando decían que un túnel debía ir en una dirección, siempre conducía directamente al mineral que estaban buscando. Esa vez buscaban hierro y, dejando de lado el extraño sonido, Yeslik estaba seguro de que había hierro en la dirección que estaban cavando. Continuad, dijo Yeslik a sus enanos. Tú mismo has oído, empezó a decir Turmod, pero Yeslik lo interrumpió levantando una mano callosa. Al menos llama a uno de los ingenieros, pidió Turmod. Yeslik sintió un súbito alivio. Si mandaba a llamar a un ingeniero solo parecería precavido, no cobarde. Él no tendría que tomar ninguna decisión y, por lo tanto, nunca tendría que retractarse. Yeslik sabía que era demasiado joven para mandar una cuadrilla de mineros, y los mineros también lo sabían. Su oficio era el de herrero, pero todos los enanos del clan Orotiar pasaban un tiempo en las minas y, en ese periodo, le tocaba a Yeslik. Se había ganado el mando del equipo impresionando a uno de los jefes de la mina. Naturalmente, lo había impresionado con su habilidad como herrador, no como picador, pero eso no le importaba al jefe. Los ingenieros le indicarían la dirección correcta, y todo lo que Yeslik debía hacer era recordar de vez en cuando a su cuadrilla que descansaran para tomar un sorbo de agua o un bocado. A los enanos les gustaba trabajar, les gustaba cavar, por lo que no debía obligarlos ni suplicarles para que hicieran su tarea. No obstante, debía detenerlos para ir tomando medidas y asegurarse de que estaban cavando en la dirección correcta, pero eso no era muy difícil. Homer llamó a Yeslik, y un joven enano con el que había asistido a clases de lectura soltó el pico y lo miró. Ve a buscar a los ingenieros. Deben de estar ya por el pozo 33. Diles que hemos topado con algo, o que estamos a punto. Homer asintió y desapareció en la oscuridad. Yeslik miró a Turmod, que sonreía. Bueno, no te quedes ahí sonriendo. Podemos seguir cavando hasta que lleguen. Sea lo que sea que haya en esa roca, aún está muy lejos. Turmod, aparentemente satisfecho de que el ingeniero ya estuviera en camino, se dio la vuelta y empezó a dar golpes a la dura piedra del final del túnel, inconsciente del peligro que se ocultaba cerca de ahí. Mientras los años se convertían en décadas, Yeslik revivía ese momento una y otra vez. No acababa de creerse que la única señal hubiese sido el extraño sonido de los picos al golpear la piedra. No podía creer que no hubiese habido primero un goteo, incluso una zona de humedad o un chorro, o algo. La piedra ni siquiera estaba húmeda, no absorbía nada del agua que había detrás. Yeslik era un buen herrero y un mal minero, pero, en cualquier caso, siendo un enano, debería haber sabido que había un lago de agua congelada a tan solo unas pulgadas. Se culpó por lo que había pasado, pero con el transcurso de los años terminó por aceptar la verdad. Habían sido los ingenieros, los infalibles ingenieros Ortiar, quienes los habían guiado en la dirección equivocada. Lo ocurrido no había sido culpa suya. El agua apareció de repente. Estaban trabajando Yeslik, Turmod y los otros, picando rocas, y entonces, de improviso, se encontraron bajo el agua. Inmediatamente después, se oyó un fuerte sonido y, luego, un ominoso silencio. Yeslik aguantó la respiración, cerró los ojos, rezó a Moradin y fue zarandeado como un corcho en el mar encrespado durante lo que le pareció una eternidad. En los años siguientes, calculó el tiempo muchas veces y nunca pasó de unos 150 latidos de corazón, pero él hubiera jurado que ese día aguantó la respiración muchísimo más. Mantenía los ojos cerrados, la mano derecha sobre la nariz y la boca, y la mano izquierda libre para no golpearse contra las rocas y parar los cuerpos de su cuadrilla, que a intervalos irregulares chocaban contra él. Un remolino se llevó a Yeslik por la parte superior del túnel hasta un sistema de cuevas naturales que no sabía que existía.
Algunas veces salía a la superficie y conscientemente tomaba aire, aunque no lo movía ningún pensamiento claro de intentar salvar la vida. Salió a tomar aire quizá media docena de veces, hasta que finalmente se desmayó. Se despertó tosiendo, y había pasado un tiempo indeterminado, días, quizás. Había sobrevivido, junto con 2 miembros de su equipo incluido Turmo y un puñado de otros mineros que habían encontrado vías de salida por pura casualidad. Lo que quedaba del clan Orotiar no quiso saber nada de ellos. Cavaban en el lugar equivocado, dijeron los mayores. Turmo se suicidó. Fue su pico el que dio el golpe final, el golpe que dejó entrar el agua que destrozó la mina. Y Slick se marchó, se puso a andar y acabó en Sembia. Consiguió trabajo haciendo la única cosa que sabía hacer bien. Era un buen herrero y, a medida que los años pasaron casi un siglo, consiguió olvidar. Y, entonces, conoció a Reiltar. Reiltar se interesó por mi trabajo, le contó Slick a Abdel. Soy un buen herrero, y muchos en Urmlaspir, y en toda Sembia, conocen mi nombre. Trabajé para él, le hice algunas cosillas muy especiales, que ahora, cuando las recuerdo, me dan el baile de San Vito, te lo aseguro. Abdel asintió, aunque no estaba seguro de qué debía ser aquello del baile de San Vito, suponía que era algo propio de enanos. Signo de exclamación abierta, maldita sea. Deberían llamarme idiota de Sanomos por haber confiado en él, continuó explicando el enano, pero realmente creí que ese cabrón larguirucho y engreído era mi amigo. Finalmente, me contrató e hice algunos trabajos, incluso armas, para su empresa. Nunca me explicó qué era el trono de hierro y yo nunca pregunté. Con franqueza, no me importaba. Solía vivir aquí, en estos mismos túneles, bueno, estos son nuevos, pero residía en túneles cerca de aquí. Antes de que nos encontráramos con el lago, otras cuadrillas habían hallado hierro, mucho hierro. Reiltar me emborrachó y me hizo hablar de los viejos tiempos, me hizo llorar. Supongo que pensó que le había revelado un gran secreto. Me trajo de vuelta aquí, encadenado para que trabajara para él, quizá temeroso de que reclamara el hierro para mí en nombre de un clan que hacía tiempo que se había marchado, sin mí, a las tierras de la piedra de sangre. Yo no hubiera dado ni un pedazo de estiércol por la mina, podría haberse quedado con todo el hierro. Yo estaba en Sembia y, aunque no me gustaba mucho, tan seguro como que un gnomo es curioso que no quería volver aquí. ¿Ese Reiltar es el jefe del trono de hierro?, preguntó Abdel, finalmente. Signo de interrogación abierta. ¿Qué estás haciendo aquí, chico, si no sabes eso? Signo de interrogación abierta. ¿Dirige la banda desde Sembia? El enano no respondió, solo sonrió. Abdel, gritó Jaeira. Él levantó la vista y vio que la mujer corría hacia ellos desde la luz del final del túnel. Aquí estáis. Jaeira, dijo él, sonriendo, también contento de verla. Se habían separado en lo más duro de la lucha, y Abdel había confiado su seguridad a un grupo de enanos, que, por lo que se veía, habían cuidado mejor de ella de lo que él lo había hecho en los últimos 10 días. Quizá tengo algo, dijo Jaeira. He visto un emblema en las cajas de suministros y de herramientas, y en uno de los carros. Todo esto viene de los 7 soles, una cofradía de vendedores ambulantes de la que ya sospechábamos. Signo de interrogación abierta. ¿Quién es?, preguntó Slick. Abdel sonrió cuando Jaeira se ruborizó. Son de Puerta de Baldur, añadió Jaeira. Abdel suspiró. Estamos bastante cerca para echar un vistazo, pero nuestro nuevo amigo, Slick, me ha dicho que estamos buscando a un hombre llamado Reiltar, y está en Sembia, no en Puerta de Baldur. Signo de exclamación abierta. Oh, no, protestó Slick. Reiltar nunca ha estado aquí. Tiene un hombre, que no sé cómo se llama, en Puerta de Baldur.